también. La hermana Amanda y el hermano Jorge de pronto no tendrán un computador disponible. Ya desconecté. Sí, sí. Disponible, sí. Nosotros no estamos yendo. Está entrecortado. Sí, está como con la conexión está muy deficiente en este momento. No, será que es que nosotros le ponemos No tiene nada que ver. el Bueno, está como, Se congelan. sí, está como mala la conexión Wi-Fi que tal vez que tienen los hermanos en el lugar donde están. Listo, bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, mis hermanos, entonces, la semana pasada estuvimos mencionando unos puntos importantes y habíamos llegado a una serie, habíamos comentado una serie de detalles que eran muy importantes en cuanto a las características con que había sido escrito o no tanto escrito, transcrito, más vale como la palabra apropiada, los textos antiguos del Antiguo Testamento por parte de los masoretas. Entonces habíamos visto pues que ellos hacían un ejercicio pero muy juicioso, al punto pues de que contaban la cantidad de letras que tenía un libro de los que iban a transcribir, y también contaban la cantidad de palabras. Y si llegaba a haber algún error, ellos aceptaban como máximo 2 errores, porque si un documento tenía 3 errores, entonces ya con un tercer error no lo recibían. Ya lo que hacían era destruirlo. La manera de destruirlo era que lo enterraban y pues la tierra lo deterioraba rápidamente y así se destruía. Entonces esa era como la característica estándar. Entonces bajo ese criterio pues habíamos encontrado que era muy fiable el proceso de transcripción que ellos utilizaban. Entonces, bueno, eso era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Vamos entonces a continuar allí donde habíamos quedado. Habíamos quedado aquí, para el Nuevo Testamento. Entonces, esta parte es cortica, porque es solo como una breve apreciación. Y después de eso viene lo que considero yo, el inicio de lo que considero yo ya la última parte del curso que les he anunciado con tanto énfasis, del cual hoy voy a hacer de manera verbal una breve descripción, y de ahí ya comenzamos, no creo que alcancemos ya para esta clase, pero ahí ya comenzamos de manera técnica a ver los nombres de cada uno de los papiros, de cada uno de los documentos que se han hallado, en qué fechas se han encontrado, en dónde se encontraron, qué características tienen. Bueno, ahí ya nos vamos a meter de forma minuciosa y detallada con los temas relevantes ya, pero técnicos, para poder llegar a las conclusiones que queremos pues que todos tengamos presentes. Entonces, bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Le damos la bienvenida al hermano Carrillo, Carrillo, que ya se conectó. Hermano, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bueno, no ha activado la cámara del hermano. Debe estar de pronto tal vez conduciendo o algo así. Bueno, sigamos aquí entonces. Bueno, entonces, para el Nuevo Testamento, mis hermanos. Entonces, en los orígenes, cuando recién estábamos pues en la parte inicial de la iglesia, entonces, regalen un instante que alguien está accediendo, alguien está pidiendo entrada, a la hermana Yolanda, el hermano de Carrillo también debe ser que tuvo problema con la conexión que tenía en su momento. Están entrando los dos, la hermana Yolanda y el hermano Alejandro. Listo, perfecto. Bueno, ok, sigamos. Listo. Entonces, cuando se arrancó o inició el proceso de la iglesia, entendiendo la iglesia, ya cuando el Señor Jesucristo, pues obviamente
había dado las pautas como tal. Digamos que esa característica de esta regla de fe se encontraba básicamente en la enseñanza verbal, en la enseñanza oral que tenían en ese momento los encargados de pastorear la nueva iglesia que se estaba conformando, que era pues nadie, nada más ni nada menos que los apóstoles del Señor Jesús. Y este ejercicio, pues no era suficiente que se hiciera un ejercicio únicamente verbal, únicamente oral. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar en todos los lugares de todas las iglesias que se estaban abriendo, ¿sí? Ellos necesitaban estar comunicando las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesucristo y lo hacían, y de hecho lo hicieron y murieron haciéndolo y defendiéndolo, ¿sí? Pero pues ellos no tenían, digamos, el don de la ubicuidad para estar en muchos lugares al mismo tiempo y estar en muchas de las iglesias que se estaban formando. Entonces, pues se hizo el ejercicio de forma verbal, ¿sí? De forma oral. Así fue como inició, pero obviamente no era suficiente. Además, porque habían otras limitaciones, como por ejemplo, cuando el apóstol Pablo también estaba en la cárcel, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, pues él tenía que dirigirse a las iglesias y no lo podía hacer verbalmente porque pues no podían las iglesias ir a la celda de él pues a escucharlo, ni tenían la tecnología suficiente para que él pudiera tener la forma de una grabadora y que lo grabaran y después hagan reproducir el audio en la iglesia, ni mucho menos tecnologías como las que tenemos ahorita, que cada uno está en su lugar y se conecta por Zoom y tenemos videoconferencia en tiempo real. Entonces, nada de esas cosas existían, obviamente, y por ende, digamos que el ejercicio de transmitir esto de forma verbal, aunque fue fundamental, fue el inicio y fue muy bueno, pues no era suficiente, ¿sí? Entonces, estaba pasando el tiempo y obviamente era necesario, urgía, ¿sí? La necesidad de poder distribuir estas buenas nuevas del Evangelio, y la única manera de hacerlo era por escrito, ¿sí? Entonces surgió imperiosamente esta necesidad de poder comunicar estas enseñanzas del nuevo Evangelio, de la nueva, del nuevo mensaje refrescante del Señor Jesús en su Evangelio. Y obviamente para eso se requería la parte escrita, ¿sí? Que todos los apóstoles pudieran transmitir este conocimiento, estas palabras de forma escrita, de tal manera que se multiplicaran a todas las nuevas iglesias en toda Asia y en todos los lugares donde se estaba difundiendo el Evangelio. Entonces, esto hace que la palabra escrita, hablando ya del Evangelio, hablando ya de lo que los apóstoles están comenzando a enseñar, pues fuera necesario llevarla a cabo. De allí nace esta necesidad y se comenzó a configurar los escritos que hoy en día nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces, ese fue el origen de este proceso, un proceso supremamente valioso e importante. Bueno, por otra parte, ¿sí? Los apóstoles, digamos que estaban dando esta palabra, alimentando pues a las personas que estaban conociendo del Evangelio, y esto lo hacían, como lo acabamos de decir, no solamente de forma oral, de forma verbal, sino obviamente a través de estos escritos, que en realidad, para el caso del Nuevo Testamento, eran cartas, ¿sí? Porque eran unas cartas, un mensaje que escribió un apóstol dirigido a alguna iglesia y le servía a otras iglesias, entonces también lo repartían para que en otras iglesias se pudiera difundir también esas enseñanzas. Entonces ahí comenzó a darse esta situación. Entonces, conforme se fue haciendo eso, pues fueron surgiendo también nuevas necesidades, nuevas situaciones que afrontar, nuevas, digamos que, realidades que había que solucionar de alguna manera, ¿sí? Y entonces se dio el origen pues a todo este proceso de las epístolas, de las cartas, de los evangelios, bueno, que finalmente iba a conformar lo que hoy en día tenemos como el Nuevo Testamento. Bueno, como más o menos a mediados de este primer siglo de la era cristiana, entonces ya se comenzó el ejercicio escrito. Ya comenzaron a dejar plasmado por escrito estas cartas, estos mensajes de los apóstoles,
y estos recuentos de lo que el Señor Jesús había enseñado, ¿sí? Ya pues se comenzaron a escribir y una vez se escribieron, se comenzaron a multiplicar. Entonces, pero aquí hay algo interesante, hay algo muy interesante que quiero mencionarlo, en unos minutos lo menciono, porque va a haber una diferencia muy grande entre el proceso que sufrió el Antiguo Testamento y el proceso que va a comenzar a tener el Nuevo Testamento a partir de estos momentos que se comienza como a configurar y que se comienzan a crear los escritos. Bueno, estos escritos tienen una característica, la misma característica que tienen todos los escritos de la palabra, y eran, pues, que necesariamente eran inspirados directamente por Dios, ¿sí? A los apóstoles. O algunos escritos no fueron directamente por los apóstoles, pero sí por discípulos de los apóstoles, ¿sí? Entonces, o por los apóstoles o por discípulos de los apóstoles, ¿ya? Y se dio, pues, esta situación. Bueno, eh, aquí hay, digamos, algo interesante, y es que, eh, por ejemplo, hablando del Evangelio de Marcos, ¿sí? Se dice que pues quizá fue Roma, digamos que el primero que conoció este Evangelio, eh, debido a que tenía un acompañante y expositor de Pedro, y que lo escribió allí, en este lugar. Y Siria tenía también el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mientras que había un grupo de creyentes de otros pueblos, de otros lugares que poseían el de Lucas, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo en Éfeso, ¿sí? Estaba también el de Juan. Entonces, ¿qué es lo que se quiere mostrar con esto? Que los evangelios inicialmente no estaban todos juntos y todos los conocían de manera conjunta. Inicialmente no, después sí, pero al principio no. Al principio, un evangelio se repartió y se fue como hasta hacia cierta zona, y lo tenían en ciertos lugares, cierta región, algunas iglesias, y otro evangelio en otro lugar, en otras iglesias de otra región, y el otro evangelio en otro, y así. Así fue como empezó originalmente. Después se fueron creando más copias, se fueron creando más copias, y entonces ya se fueron, digamos que, llegando también a los otros lugares, cada uno de ellos, y con el paso del tiempo ya cada iglesia fue teniendo ya no uno ni dos, sino ya que fueron teniendo ya todos los evangelios. Entonces fue un proceso que se fue dando, digamos, de manera paulatina, no fue de inmediato, no fue un proceso pues de inmediato, fue un proceso que se tomó su tiempo, ¿sí? Y pues se le dio el nombre pues de evangelios a estos escritos que estaban narrando las palabras directas del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo esto, el Señor Jesús dijo lo otro, el Señor Jesús enseñó esto, estaba el Señor Jesús un día frente a los discípulos y entonces les expresó esto, esto y esto, y bueno, y narraron muchos de los acontecimientos del Señor Jesús que todos conocemos actualmente, y se les llamó evangelios, ¿sí? Porque eran las buenas nuevas del Señor Jesús. Bueno, muy bien. En esta época se daba la situación de que las cartas de Pablo, ¿sí? Se habían escrito pues a diferentes iglesias, a diferentes personas, ¿sí? Y estas en particular se estaban ya coleccionando, ya se estaban como agrupando, ya estaban juntando, ¿sí? Entonces eso hizo, digamos, que estas cartas, a diferencia de lo que sucedió con los evangelios, comenzaron a llegar a las iglesias como en un grupito. Sí, como que estas son unos escritos que ha hecho el apóstol Pablo. Entonces se fueron repartiendo más en grupitos que de manera dispersa. Mientras que los evangelios sí, el origen de ellos en cuanto a esta multiplicación o comenzar a dar a conocerlos, sí fue más individual, cada uno a cierta área, a cierta zona en particular. Entonces allí hubo una diferencia un poquito entre esos dos, y claro, la diferencia es muy lógica, porque los evangelios fueron escritos obviamente por autores distintos, ¿sí? Entonces, pues cada uno escribió y envió estos escritos a ciertas iglesias, entonces por eso fueron un poco más individuales al principio en cuanto a los lugares donde llegaron originalmente, mientras que con las cartas de Pablo pues no fue así, porque pues todas fueron escritas por el mismo autor, aunque algunas de pronto no las haya escrito él de su puño y letra, en algunos momentos otras sí, pero finalmente todas son de él mismo. Entonces, pues ahí era más fácil
hacer el ejercicio de manejar como el grupito de las que él había escrito. Entonces son características un poco interesantes que uno va conociendo al inicio pues, de este ejercicio. Muy bien, esta colección, ¿sí? Digamos que en esta colección hay algo muy interesante y es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es que este libro de los Hechos de los Apóstoles se considera como una continuación del Evangelio desde el punto de vista que el Evangelio narra situaciones históricas que ellos estaban viviendo, pero concentradas en la persona del Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, igual que toda la Biblia, está centrada en el Señor Jesús, pero aquí, digamos que se daba una apertura un poco más amplia frente a situaciones de los apóstoles, porque ya para este momento el Señor Jesús ya no estaba con ellos. ¿Sí? El Señor Jesús pues ya había partido, ya había subido eh, en nubes hacia el cielo, entonces pues ya estaban los apóstoles, digamos, encargados de la labor y pues ya no con la presencia del Señor Jesús. Entonces se considera como un libro histórico que es como continuación de los 4 evangelios, pues que narran, digamos, que todas las situaciones, o por lo menos muchas de las situaciones que tuvo el Señor Jesús pues, en su ministerio de manera específica. Bueno, junto con estos volúmenes, ¿sí? Habían otras cartas, ¿sí? De otros de los apóstoles, ¿sí? Normalmente se les llaman los hombres apostólicos, pues, que es el nombre pues, que le dan los apóstoles. Y asimismo también, por ejemplo, Apocalipsis, fueron reconocidas como de origen divino, o sea, de inspiración directamente de Dios, y fueron admitidas posteriormente en el canon del Nuevo Testamento. Esto ya se hizo posteriormente, más o menos para el siglo II. Y para este momento la Biblia no solo ya estaba completamente escrita, sino que también comenzó a circular unos volúmenes que más o menos la reunían de forma un poco ya más completa. En este momento, este compendio, digamos, de estos libros, ¿sí? Contenía pues el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pues obviamente ya estaba configurado previamente. La versión más común que se repartía del Antiguo Testamento a nivel pues externo, cuando digo externo quiero decir a las otras naciones que habían en todas las zonas de las regiones de Asia y en todos los lugares donde estaba llegando el cristianismo, pues era la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? Pues muy sencillo, la razón es porque ese era el idioma internacional del momento, como es el inglés hoy en día. Ese era el idioma que todo mundo más o menos tenía conocimiento. Normalmente todos conocían su lengua natal y ese idioma, el griego, porque era el griego el idioma estándar. La razón por la que el griego era el idioma estándar es muy importante, ¿no? Es algo bien interesante. Y eso se da un poco atrás, un par de siglos atrás, y es específicamente con Alejandro Magno, Este hombre, Alejandro Magno, fue un conquistador brutal. Se dice que ha sido de los conquistadores más exitosos pues en toda la historia de la humanidad. Este conquistador conquistó en muy poco tiempo, porque murió muy joven, casi que todo el mundo conocido del momento, ¿sí? Y como era griego, entonces todos los sitios donde iba conquistando, iba implementando, ¿sí? Las costumbres y la cultura griega y el idioma griego como parte de la cultura griega. Entonces, esta situación, digamos que fue haciendo que este idioma, al ser el idioma pues de esta nación que cada vez dominaba y dominaba y dominaba más y más y más lugares y quedaban bajo el poder pues de la mano fuerte de Alejandro Magno, entonces eran obligados a aprender este nuevo idioma porque era el idioma pues de la nación poderosa que los tenía controlados, y así se fue difundiendo el uso del griego por toda la región del Asia, y por todo el Medio Oriente y por el norte de África y en la parte de Europa, ¿no? Eso fue impresionante. Alejandro Magno eh, fue un proceso impresionantemente interesante. Más adelante sería bueno, de pronto podríamos colocar un videito, hay unos videos muy interesantes.
uno cortico, uno que sea de unos 15 minutos, máximo 20, donde se haga un recuento resumido, pero muy interesante acerca de lo que hizo este hombre y de todo lo que conquistó, viendo el mapa y viendo todo lo que van conquistando. Así que, bueno, esta razón, cierro el paréntesis, esta razón es la que digamos, propició que el griego fuera la lengua general de casi que de todo el mundo conocido para este momento. Entonces, como se estaba difundiendo el Evangelio en muchos lugares, pues obviamente todos estos lugares seguían teniendo como una lengua común, y era el griego, independientemente que cada uno tuviera su lengua materna original. Entonces, era muy importante difundir la palabra de Dios, y ya había un ejercicio para el Antiguo Testamento en el griego, que fue la Septuaginta. Entonces, claro, obviamente la Septuaginta fue un elemento supremamente importante para difundir la palabra de Dios, específicamente del Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el siglo III, ¿sí?, surge lo que se ha denominado el Códex, también se le llama el Códice. ¿Alguien recuerda cuáles eran los códices o los códex? ¿Alguien de pronto lo recuerda? Porque cuando vimos hace un tiempito atrás los tipos de escritos que se hacían en la antigüedad, habían como dos grandes clasificaciones de ellos. Unos Uno, rollos pequeños. dos diferencias básicas, uno en el material y dos diferencias básicas en la manera como estaba organizado ese material. ¿No, ¿alguien lo recuerda, mis hermanos, de pronto? ¿No? Bueno, vamos a recordarlo entonces. Los dos materiales principales eran papiro, ¿sí?, que era hecho de una planta y que no duraba tanto, y el otro material era... ¿Alguien se acuerda? Uy, mis hermanos. ¿No Pergamino. Pergamino. Eso, pergamino, ese era el otro, pergamino. Y ese duraba mucho más porque ese era hecho de forma muy particular, con pieles de ciertos animales, y, bueno, y con un proceso muy elaborado, animales perfectos. Entonces, esos eran los dos materiales. Y en cuanto a lo que hacían o cómo armaban, digamos, el elemento donde iban a escribir, también habían dos grandes diferencias. Uno era, el más antiguo de ellos era ¿cuál? ¿No? ¿No era el códice alejandrino? Era, Que era en cuero sí, con hojas de pergamino. eran dos maneras de acomodarlo. Uno, rollos, y el otro, códices o códex. ¿Qué diferencia había del uno con el otro? Que los rollos, como su nombre lo dice, pues eran documentos que estaban enrollados, se iban enrollando en un lado y desenrollando en el otro. Mientras que los códex o códices era una nueva manera de ordenarlos, muy parecida a lo que hoy en día tenemos nosotros de los libros tradicionales. Entonces iban colocando como páginas y las cosían esas páginas, entonces quedaban esa como el antecesor de los libros que hoy en día tenemos. Esa era la segunda manera. Entonces eso eran los códices o los códex. Entonces cuando nosotros encontramos, por ejemplo, que el códice alejandrino, por ejemplo, como menciona la hermana ahorita, lo que uno ya entiende es que alejandrino es porque se encontró pues en Alejandría, ¿sí? Era proveniente de esa zona del hallazgo. Pero que sea un códice nos deja muy en claro la forma como estaba construido ese documento, ese manuscrito. ¿Cómo estaba construido? Estaba construido al estilo de la forma como de los antecesores de los libros naturales que hoy tenemos, la forma como tienen los libros hoy en día. Más o menos, eso es. Si no, no diría códice alejandrino, sino que diría rollo alejandrino. Sí, porque entonces serían obviamente ya en dos parales y se enrollaban en el uno y se desenrollaban en el otro. Bueno, eso por ese lado. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, muy bien, de estas Biblias, pues entre comillas Biblias, en el sentido que ya eran un compendio pues de los libros que hoy en día ya tenemos como Biblia, ¿sí? No se ha conservado pues ninguna copia full completa de originales,
sí tenemos copias de copias y algunas más completas que otras, pero digamos una que contenga todo y que fuera original, pues sí, no existe ninguna, digamos, actualmente. Eh, los materiales, pues como ya lo habíamos visto anteriormente, pues era el papiro, de hecho era el más perecedero de los dos, el papiro era el más perecedero de los dos. Eh, digamos esto, pues digamos que provocó de que pues, se destruyeran por el uso. Así que pues no nos quedaron, digamos que vestigios. Eh, sí hemos encontrado algunas cosas y eso es lo que, pues, digamos, vamos a ver en detalle. Pero digamos que en términos generales, original sí no tenemos ninguno. Los que tenemos son antiguos, unos más antiguos que otros, pero finalmente son también copias de copias de copias, y al igual pues que todo lo que hoy en día existe. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Listo. Ahora voy a dejar la pantalla en blanco, mis hermanos. Voy a dejar de compartir para que nos veamos un poco más grandes y viene la introducción a la última parte de este tema. Y esta introducción, señor. Me parece que habló tal vez el hermano Jorge Flores o alguien. ¿No? No, señor. Ah, bueno, listo. Me equivoqué. Bueno, está bien. Listo. Entonces, viene la introducción a la última parte de este tema. Y para esta introducción quiero contarles lo siguiente. El proceso que comenzó a tener los libros del Nuevo Testamento eh, fue muy particular y fue notoriamente diferente a los libros del Antiguo Testamento. Hemos estudiado con bastante detalle cómo fue ese proceso de transcripción de los libros del Antiguo Testamento. Ya hemos visto con mucho detalle cómo hicieron estos hombres que hacían las transcripciones, que eran como tres gremios, que uno después reemplazó al otro y después se heredó lo del otro. Los primeros eran los, ¿cómo se llamaban? Rivas. Los escribas. Uy, el hermano Gildardo está pero conectado. Después heredaron esa labor y ¿cómo se llamaban los siguientes? Los Soferim. Soferimes, con M de mamá, soferimes. Muy bien, excelente. Y por último, los últimos que heredaron esta labor se llamaban los Masoretas. masoretas. Excelente, muy bien. Entonces ya entendimos con mucho detalle cómo estos hombres hacían esa labor, pero tenemos que tener en cuenta que esa labor era concreta y específicamente para los textos del Antiguo Testamento, o sea, para la Biblia hebrea. ¿Listo? Para la Biblia hebrea, no para los textos del Nuevo Testamento. Los textos del Nuevo Testamento fue otra situación la que pasó con ellos, que es la que ya voy a empezar a hacerle la introducción. Con el Nuevo Testamento nos vamos a centrar a partir de este momento, nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. Entonces ya estamos en el contexto del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento pasó muy diferente. ¿Cuál fue la situación concreta que comenzó a suceder con el Nuevo Testamento? Pues que los apóstoles comenzaron a escribir cartas, documentos donde estaba el mensaje del Señor Jesús. Algunas cartas, como ya lo vimos hace un ratico, pues que son los evangelios y los hechos de los apóstoles, narraban las palabras propias del Señor Jesús y narraban los acontecimientos que habían ellos compartido con el Señor Jesús, mostrando las enseñanzas que el Señor Jesús les había impartido en distintos momentos. Pero también habían otras cartas, que son las que llamamos cartas o epístolas, y otros documentos que ya no era en sí la narración de lo que el Señor Jesús había enseñado de manera directa, sino, obviamente, todo involucra la enseñanza del Señor Jesús, pero ya eran cartas que un apóstol de manera específica escribía a una iglesia o a un grupo de iglesias. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos, como en el caso del apóstol Pablo, pues él estaba en la cárcel y entonces se hacía la carta y se mandaba, y él decía, y esta carta necesito que la distribuyan a todas las iglesias. Entonces, comencemos a hacer esta reflexión, hermanos. Si ese documento se necesitaba distribuir a todas las otras iglesias, ¿quiénes harían ese trabajo, hermanos?
de reescribirlo para poder llevar una copia a otra iglesia y otra copia a otra iglesia y otra copia a otra iglesia. Y así sucesivamente. ¿Quiénes lo reescribirían? Reflexionemos sobre eso. ¿Qué opinan ustedes? Los otros apóstoles. Pues, Siempre opino, Claro, siempre hermano. los apóstoles estaban acompañados siempre por otros apóstoles, por estudiantes de ellos, los seguían y ellos les dictaban a ellos y ellos escribían. Sí, es correcto, así se dio. Pero, digamos, ya cuando estaban escritos, así fue como sucedió la parte de escribirlos. O sea, así nacieron estos escritos, ¿sí? Está muy bien, hermano, es correcto. La pregunta que estoy haciendo ya es diferente. La pregunta es, ya tenemos un escrito que ya nació, o sea, que ya existe, que ya pasó lo que el hermano está diciendo, que en algunos casos el apóstol se lo dictó, ¿sí? a otra persona, la otra persona tomó nota, o en algunos otros casos el mismo apóstol escribió. Se dieron ambas situaciones. Pero digamos que el documento ya existe, ya está escrito, el mensaje ya está escrito. Ahora se necesita que ese documento se lleve a una iglesia, pero la instrucción era no solamente ese documento se debe llevar a una iglesia, ese documento se debe distribuir a muchas iglesias más, ¿sí? Entonces, ya para distribuirlo a muchas iglesias más, pues era necesario multiplicarlo, o sea, como haríamos hoy en día, sáquele fotocopia, sáquele 40 copias para que lo llevemos a las 40 iglesias de tal parte. Entonces, ¿cómo esa parte que se necesitaba hacer, multiplicarlos, ¿sí? ¿Qué se imaginan? ¿Quiénes hicieron ese trabajo? Hagamos esta reflexión un momento. Utilizaban mensajeros. Sí, pero los mensajeros son para llevar el documento, pero sería el mismo documento y el mismo documento no da abasto para repartirlo por muchas iglesias. Porque es más, el documento no es para que lo lleven, lo lean y se lo lleven para otro lado, es para que lo lean y lo tengan ahí para estarlo estudiando, para estarlo trabajando como la Biblia. Uno no lee un libro de la Biblia y se lo pasa como el periódico ADN. El periódico ADN tiene esa filosofía, usted lo lee y en el mismo periódico ADN dice, después de que lo lea, pásaselo a otra persona para que lo lea también. Eso no pasa con la palabra. Usted o sea, que cómo se reproducía, sí. Eso. Entonces, reflexionemos un momentico alrededor de eso, hermanos. ¿Quiénes creen que serían los llamados a hacer esas multiplicaciones del texto, estos procesos de reescribir esos textos para poder llevarlos a otros lados? ¿Qué opinan? Colóquenle sentido común que esa es la respuesta. Utilizarían los ancianos de la iglesia para que escribieran, yo no sé. Es correcto, hermano. Lo hacían los mismos hermanos de la iglesia. Los mismos hermanos de la iglesia. Entonces, había un escrito, ese escrito se llevaba a una iglesia y se decía, este escrito hay que repartirlo también a otras iglesias. ¿Quiénes eran los llamados a eso? Pues de los hermanos de la iglesia, miraban quiénes tenían una mejor formación académica y se tuvieran el tiempo y de esos hermanos se hacía un grupo y esos hermanos comenzaban a hacer el ejercicio de reescribirlo. Hermanitos normalitos, pero los mejor capacitados que tuvieran. Si nosotros necesitáramos hacer ese ejercicio en la primera iglesia bautista, no hubiera fotocopiadora y no hubiera ninguna tecnología de esas, entonces, ¿qué se haría? Entonces se diría, mi hermano, necesitamos coger estos documentos que nos llegaron y necesitamos hacer unas copias porque lo necesitamos llevar a la iglesia bautista de Palmira, a la iglesia bautista de Salvador. ¿Quién nos colabora? Que necesitamos reescribir esto. Entonces, tienen que ser hermanos que sepan leer, que sepan escribir, que tengan buena ortografía. Una letra entendible. Que tenga una letra entendible para poder que en el otro lugar los hermanos puedan leerlo y entenderlo. Entonces, correcto. Pues, el hermano Eber Carrillo, que es diligente. Eso, el hermano Eber El Carrillo. primero que le pondríamos ese cargo. Hay que ponerlo allí a que tiene vehículo para transportar todo ese material. Y además tiene el vehículo para llevarlo cuando ya esté todo. Además tiene desocupado, pues apenas es. Uy, Gildardo, ¿cómo así? Ahí sí le tiró duro. Yo que les estimo tanto, yo que les quiero tanto y me están dando dedos, me están poniendo ahí. Yo lo aprecio mucho de corazón, pero pues
Lo aprecio, lo digo porque lo aprecio. Mis hermanos, aprovecho el momento para decirles que yo nunca había pensado, estoy pensando que nunca había pensado, valga la redundancia, de cómo se reproducía esta palabra antes de la imprenta. Acabo de escribir en mi resumen que por primera vez se resume la Biblia en un solo volumen, en un solo compendio. ¿Y cómo hacer para distribuirlo? Si Pablo hace rato estaba haciendo la labor o no, estaba comenzándose a pregonar la palabra, y cómo hacían para escribirlo, quién tenía la buena letra, y entonces se corría el riesgo del que tanto se habían cuidado los escribas, de que fuera fiel copia del original. Entonces cuando comenzaban los hermanos de la iglesia, cada quien a ayudar con buena voluntad, con buen corazón, a escribir, a reproducir. Ahí se podía caer se podía errar, se podía caer en el riesgo de quitar o poner una létrica o un punto o un espacio del que tanto se han cuidado los escribas. Qué buen aporte, hermano. Y también perdóneme, Luífer, que en todas las iglesias hay mucho voluntario. A veces hay conmigo unos veteranos, unos viejos que no queremos hacer nada, pero llega otro a comedirse y a ofrecerse, y nos dan hasta celos de esa persona que está diligentemente ofreciéndose, y de pronto no tiene la finura para hacer el trabajo que se le encomienda. Entonces, en este caso es complicado reproducir una palabra y que todos los hermanos se ofrezcan, y los ancianos o los que hayan sido, para compartir esa palabra. Qué buen aporte, hermano Ever. Precisamente, hermano, mira que estamos hablando del Nuevo Testamento, pero resulta que la Biblia era completa, o sea que ellos tenían que distribuir la Biblia completa. Duro, bueno. tenaz. Y lo que tú estás diciendo, lo delicado que tenían estos eruditos, pues, del Antiguo Testamento, toda la meticulosidad para... Entonces, ¿qué pasa allí cuando ya pasamos al Nuevo Testamento y había que llevar prácticamente el mismo cuidado con la gente? Es correcto, mi hermano. Miren lo interesante que se van dando. El hermano del Carrillo ya se adelantó a donde quiero llegar en la reflexión, y es lo siguiente. Bueno, voy a hacerles una pequeñita corrección o un ajuste, digamos, de detalle, y es que los hermanos no hacían el proceso de reproducir el Antiguo Testamento. Recuerden que nos estamos centrando en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no había ese problema, porque el Antiguo Testamento ese era, digamos, labor que ya se venía haciendo muy juiciosamente, por lo que ya sabemos, primero por los escribas, después por los soferimes y después por los masoretas. No hay problema. Eso está súper bien hecho, con unas normas absolutamente estrictas. Allí no hay problema. De eso se conseguían copias, ¿sí? Y se conseguían copias de los textos masoréticos. O sea, digamos, allí no había el problema. Los hermanos de la iglesia no se pusieron a transcribir el Antiguo Testamento, porque de ese se encargaban los masoretas. Ellos se encargaron de comenzar a reescribir, fueron las cartas de los apóstoles. O sea, lo que más adelante se iba a conformar como el Nuevo Testamento. Esas eran las que, por eso quise hacer una separación conceptual de que un proceso vivió el Antiguo Testamento, que ya lo conocemos con mucho detalle, y otro proceso, que es el que estoy haciendo la reflexión, el Nuevo Testamento, un proceso muy diferente. Este Nuevo Testamento, que no es todavía Nuevo Testamento para el momento histórico que estamos narrando, sino que es un momento de cuando comenzó a nacer. Entonces, el apóstol Pablo escribió una carta, y esa carta había que enviarla, y entonces llegaba a la iglesia, y entonces, bueno, el apóstol Pablo nos ha dado la instrucción que esto tenemos que mandarlo a tales iglesias. ¿Cómo hacemos? Hay que reproducirlo. Entonces llegaba el pastor Richard, y el pastor Richard, bueno, necesitamos hermanos, ¿quiénes nos ayudan? Y entonces el hermano del Carrillo nos va a aportar aquí un tiempo, y el hermano Gildardo nos va a ayudar, y el hermano Darío Marulanda, que es muy colaborador con la iglesia, y el uno, y Susan va a colaborarnos, y Luis Fernando va a colaborarnos, y bueno. Porque es el que está allí muy pequeño. Entonces, digamos que esta situación fue la que se dio,
y se hizo la multiplicación de los textos. Claro, claro, sí, se hizo. Se transcribieron, estamos hablando de las cartas y de los documentos que iban a conformar más adelante el Nuevo Testamento. Y se fueron reproduciendo y se fueron llevando a las otras iglesias y a las otras iglesias, y se fue leyendo el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y de las cartas de los diferentes apóstoles, se fue distribuyendo y se fue leyendo en muchas iglesias, de tal manera que cada iglesia fue quedando con una copia, ¿sí? Y fueron y estudiaban esa copia, la leían, se orientaban en ella, les llegó otra copia de otro apóstol, otra copia de una carta que otro apóstol también había hecho, y así sucesivamente fue pasando poco a poco. Y entonces comenzaron a tener varios textos de estos que más adelante iban a ser el Nuevo Testamento. Pero estos textos no fueron elaborados con el procedimiento que fueron elaborados o que fueron transcritos los del Antiguo Testamento. No fue así. Fue con hermanitos, como dijo el hermano David Carrillo, con muy buena voluntad, con un corazón, con todo el deseo del mundo de hacer el ejercicio bien hecho. Se escogieron obviamente de los hermanos de cada una de las iglesias los más, digamos que los más calificados para hacer la labor, pero de todas maneras no eran soferimes, no eran masoretas, no eran personas con esa reglamentación estricta de hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Pues que había muchos más errores. Habían muchos más errores de lo que se presentó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento prácticamente casi que no hay errores por la manera estricta como se hizo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que comenzaron a haber muchas copias. El sentido y la esencia de las copias sigue siendo la misma, porque el sentido nunca varió, ese nunca cambió, ese sí se conservó, pero las copias distintas comenzaron a tener, digamos que comportamientos particulares desde el punto de vista de que cada persona que lo había copiado, no de manera intencional, sino pues fuera de su voluntad, digamos, sin intención, se le podían ir errores en ese proceso de transcripción, porque él no era un experto en esa labor como si lo eran los masoretes. Y otro hermanito hizo lo mismo y también tenía sus errorcitos. Y otro hermano hizo lo mismo y tenía sus errorcitos. Y otro hermano que también estaba apoyando, que tal vez era menos calificado, ya no tenía errorcitos, tenía errorzotes, ¿sí? Horrores. Y así, entonces, habían unos con muchos, con poquitos, con medianos errores, pero todos estaban plagados de errores. Claro, claro. Sin embargo, eran errores que a la hora de leer el texto, pues el mensaje y la esencia del texto sí era transmitido, o sea, el mensaje sí se transmitía, sí, exactamente. Pero a la hora de leerlo, se comían un pedazo, cambiaron una palabra por otra, a la hora de transcribirlo resulta que hubo un pedazo que lo transcribieron, bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Que se crearon muchísimos ejercicios de estas copias y habían diferencias entre todos ellos. Entonces, cójame ese tronco. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál de todos esos escritos es el verdadero evangelio? ¿Cómo armamos el verdadero escrito del evangelio que debe ser como era el original? La gran mayoría de todos estos escritos se hicieron en papiro. ¿Por qué se hicieron en papiro? Porque el ejercicio de utilizar el otro elemento, ¿cómo se llama el otro elemento? Pergamino. Pergamino. La hermana siempre responde porque siempre lo tiene a la mano. Muy bien. Que era el pergamino, era un ejercicio muy elaborado. O sea, producir un pergamino era costoso por un lado y era demorado y tenía todo un proceso y no todo el mundo sabía hacerlo. Pero los masoretas, los oferimes, sí, ellos estaban entrenados para eso, tenían personas especializadas para eso y entonces por eso ellos sí podían utilizar esos elementos. Los apóstoles eran, y los hermanos de la iglesia, que fueron los que hicieron este proceso de escribir, no estaban tan organizados ni no contaban con todos los recursos que tenían
Sí. digamos que las escuelas masoréticas que estaban con toda una institución dedicada a eso, y entonces ellos lo hacían con lo que estaba más a la mano, y lo que estaba más a la mano, porque era mucho más económico, eran los papiros. Sí, entonces casi que todo el evangelio fue escrito en papiros, inicialmente, estoy hablando cuando arrancó, inicialmente. Entonces, estos papiros obviamente se deterioraban mucho más rápido, no duraban tanto tiempo como los pergaminos. Entonces, y se necesitaban estar multiplicando. Entonces, nosotros contamos más o menos hoy en día con unos 5.000 y pico de textos del Nuevo Testamento, con trozos del Nuevo Testamento, algunos manuscritos más completos que tienen casi todo el Nuevo Testamento, otros más incompletos que tienen trozos y no un libro, no otro, este tiene más libros, o sea, muchas diferencias así. Contamos hoy en día más o menos con más de 5.000. Sí, uno encuentra en la literatura y para efectos, digamos, de la clase vamos a hablar de la cifra 5.000. No son 5.000, quiero dejarlo en claro, no son 5.000. Es una cifra diferente, son 5.000 y tanto. Pero para redondear, vamos a hablar de 5.000. Ya sabemos nosotros que nos estamos refiriendo realmente a una cifra que son más de 5.000, son como 5.300 no sé cuántos. Bueno. ¿Qué sucedió? Que nosotros hoy en día contamos con esos 5.000 y pico de manuscritos del Nuevo Testamento, pero entonces surgen preguntas. Bueno, ¿y por qué no tenemos manuscritos de antes? Esos son manuscritos más o menos del siglo, casi que del siglo X, más o menos, ya acercándose al siglo X. Esos son los que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos esos escritos. Pero entonces vienen las preguntas, bueno, ¿y por qué no hay del siglo IX y del siglo VIII? ¿Y por qué no hemos encontrado el siglo VII y el siglo VI y el siglo V? ¿Y por qué no encontramos de esos? ¿Por qué no hay una suficiente cantidad de esos libros, de esos escritos, de esos documentos manuscritos? Hay una razón, hay una razón muy sencilla, de sentido común, pero es la razón verdadera por la que no los hay. A ver, no los habían perfeccionado. No. No los habían corregido bien. No, digamos que todos estos escritos son diferentes unos de otros en algunas cosas, o sea, difieren unos de otros porque tienen los errores de que estábamos hablando. Pero la pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué hoy en día los que tenemos son como tan recientes? ¿Sí? O sea, estamos hablando como 10 siglos después del Señor Jesús. ¿Sí? Obviamente se transcribieron, se hicieron revisiones, se transcribieron, pero es correcto. Por aquí mi hija me dice, pues porque se dañaron, ¿no? Exactamente. Porque es que fueron hechos la gran mayoría en papiro. ¿Y qué pasa, mis hermanos, cuando usted tiene una Biblia y la usa, 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 y la usa? Eso, ve uno, hermanos, que tiene una Biblia que le da uno como lástima, ya se va a desarmar, negrita, las hojitas, todo, pero yo no cambio mi Biblia, esta es mi Biblia y la amo. Y eso encuentra uno constantemente y se aferra a ella. Si eso le pasa a estos papeles de hoy en día, que son mucho más fuertes, imagínense lo que le pasaba a los papiros, a los documentos de aquel entonces que no tenían esa fortaleza. Entonces, ¿qué sucedían? Pues que se deterioraban y los usaban hasta que se leía, hasta que se alcanzaba a entender, hasta el último momento le sacaban el provecho a esos documentos. Y se borraban las letras. Porque era exactamente, se comenzaban a deteriorar, a borrar y demás. Entonces, por eso no existe ni había la necesidad de reemplazarlos con una nueva copia. Porque los evangelios, a diferencia, o sea, el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, no tenía una institución dedicada a la transcripción. No la tuvo, el Nuevo Testamento no la tuvo. El Antiguo Testamento sí. Entonces, el Nuevo Testamento se manejó de esta manera, un esquema diferente, y eso hizo que estos escritos se usaran hasta el último momento en que fueran útiles y se reescribían, y el otro se comenzaba a usar hasta el último momento y se reescribía, y así fueron pasando. Entonces, en ese transcurso del tiempo, no fueron quedando copias bien buenas para la posteridad, sino que los últimos que se encontraron, que son los que hoy en día tenemos, son documentos mucho más recientes y son como los últimos que se hicieron en ese estilo. ¿Por qué? Porque ya después vino la imprenta,
¿sí? Después vino ya otras estrategias y ya digamos que, se cambió este esquema. Bueno, esta introducción que estoy dando la hago para reflexionar unos punticos importantes que hemos visto. Y hay otra cosa importante, muy importante, que es con la que vamos a arrancar esta última parte, y es ¿cuál sería la estrategia, mis hermanos, para poder, con estos escritos que son distintos porque tienen muchos errores de transcripción, poder armar un escrito que podamos tener una gran probabilidad de que este escrito sí coincide con el original que no tenemos para comparar? Compararlos todos y elegir lo que la mayoría dice, ¿no? A ver, mis hermanos, los escucho a ver quién de pronto se le ocurre una idea. Les voy a decir, es una ciencia que se utiliza, creada para hacer ese tipo de cosas, pero es de sentido común, pero es una ciencia que es la que se utiliza para ese tipo de situaciones. Bueno, les voy a contar. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene que irse de inmediato ya para el culto? No, yo no. A las Hermano, 9, a las 9. A las 9. Bueno. Listo, mi hermano, está bien. Para alcanzar a dejar la ideita que quiero dejarles, para alcanzar que no quede mucha esa ideita. Listo, bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos, les voy a contar con un ejemplo. Préstenme mucha atención, porque este ejemplo les va a abrir la mente en frente a la estrategia de cómo es que se ha hecho este ejercicio para poder armar esto. Entonces vamos a hacer la siguiente situación hipotética. Resulta que llega un profesor a un salón de clase y este profesor en este salón de clase escribe en el tablero y llena el tablero de su clase, de todo lo que va escribiendo de su clase. Un tablero grandote de esos que son de pared a pared, esos tableros verdes que los pintan en la pared y son gigantescos, y el salón es bien ancho y el salón y va de la pared izquierda hasta la pared derecha al frente. Y imagínense que además de eso, el profesor tiene letra pequeña. O sea que ese tablero queda con un montón de información ahí escrita. Listo. Y resulta que tenemos un grupo de estudiantes. Usted podría ser uno de esos estudiantes. Yo, todos nosotros. Supongamos 60 estudiantes, por poner una cifra cualquiera. 60 estudiantes frente a ese tablero de ese profesor, y el profesor dice, necesitamos que todos tomen nota en sus cuadernos de todo lo que vamos a escribir. Y el profesor escribe todo. Y entonces arranca el hermano del Carrillo en su cuaderno, y bueno, yo voy a escribir, y arranca el hermano Jorge Pinzón, y la hermana Amanda arranca a escribir, y Susan, y el hermano Darío Marulanda, y, bueno, y todos ahí, ¿no?, escribiendo y transcribiendo eso. Resulta que cuando terminaron de transcribir, yo, que no estoy ahí, pero que estaba por un ladito, le tomo una foto al tablero, pero nadie sabe. Yo le tomo una foto, pero nadie sabe, nadie se enteró. Listo. Y llega el profesor y borra. Fue el tablero, borró todo el tablerado. Dios mío. Toda la información que él brindó, ¿dónde quedó? Olvídense de la foto mía, esa no existe. Toda la información del tablero que dio el profesor, que estaba escrita, ¿dónde quedó? En cada uno de los que copiaron. En los escritos de cada estudiante, en el cuaderno de cada estudiante. Muy bien. Pero resulta que cuando vamos a ver los escritos de cada estudiante, resulta que como había que estar escribiendo y mirando al tablero y escribiendo y mirando al tablero y haciendo esta labor, resulta que... Todos llegaron hasta la mitad nomás. No, supongamos que lo hicieron en general todo, pero comienzan a haber situaciones. Por ejemplo, es que el hermano Luis Fernando, resulta que había una palabra que terminaba, por ejemplo, no sé, en por lo tanto, entonces yo, por lo tanto, y estoy copiando, y cuando voy a volver a mirar, ya fijé la vista, pero resulta que más abajito, ahí cerquita, había otro por lo tanto. ¿Sí? Entonces, si fijé la vista, no en el por lo tanto en el que yo iba, sino de manera equivocada, no haciéndolo intencionalmente,
no haciéndolo intencionalmente. En el otro, por lo tanto, que estaba ahí cerquitica. Entonces, por lo tanto, y seguí escribiendo. Y entonces me comí un renglón. Me comí un renglón, porque iban por lo tanto, y cuando volví a mirar, miré el por lo tanto y seguí. Pero ese por lo tanto no era en donde iba, ese es un por lo tanto de más abajito. Entonces, ese es, por ejemplo, un error que podría pasar. Otro error que podría pasar es que cuando el maestro escribió, resulta que yo cierta palabra la escribí, pero no era la que yo escribí. La entendí mal. No le entendí muy bien la palabra que tenía escrita el maestro porque para mi parecer no estaba como muy clara. Entonces había una palabra escrita en el tablero que por lo menos, que por ejemplo era raza. Y resulta que yo esa R de raza la vi como una T minúscula, y entonces yo escribí taza en vez de raza, porque a mí me pareció que eso era la palabra taza y no raza que había escrito el maestro. Entonces yo escribí taza, no sé qué cosa, y así escribí. Y así una serie de situaciones que a cada uno le pasa. Entonces resulta que yo cojo el escrito de uno de los hermanos, yo cojo el escrito del hermano Héctor Alcalá, ¿sí? O alguien coge el escrito del hermano Héctor Alcalá y comienza a leer, y uno puede decir, ¿este es el verdadero escrito? Pues sí es un escrito, pero hay unos errorcitos o varios errores. Y si yo cojo el del hermano Eber Carrillo, pues tendrá unos errores. Y si yo cojo el del hermano Gildardo, pues tendrá esos errores. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso es lo que sucedió con los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo hacemos para poder con todos esos escritos armar de nuevo lo que había en el tablero? Entonces, la estrategia es muy sencilla. Comienza uno a hacer un proceso de comparación y entonces comienza a mirar, por ejemplo, la primera frase, ¿qué dice en el escrito del hermano Eber? ¿Qué dice en el del hermano Héctor Alcalá? ¿Qué dice en el de Luis Fernando? ¿Qué dice en el de Susan? ¿Qué dice en el de Darío Marulanda? ¿Qué dice en el de la hermana Olga? Tal. Y entonces resulta que comenzamos a darnos cuenta que hay unos que ese párrafo, esa frase está distinta, pero en el 80% dice lo mismo, está igualita. Y en un 20% varía en una palabra, varía en una cosa, se comió un pedazo, etcétera. Pero en el 80% de todos los escritos coinciden. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Quiere decir que ese 20% por alguna razón se equivocó. Lo vio mal, se le pareció que era otra palabra, se comió ese pedazo. Bueno, cualquier cantidad de errores humanos en ese proceso de transcripción, pero el 80% coincide y lo tienen exactamente igualito. Entonces lo que se hace es que voy a escribir en un nuevo documento y entonces yo digo, voy a quedarme con la frase que tiene la gran mayoría, con la que la gran mayoría coincide, y esa es la frase que escribo. Y después voy a mirar la siguiente frase o el siguiente renglón o el siguiente párrafo, lo que sea. Y resulta que ese siguiente renglón, el hermano Eber Carrillo no lo tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba en por lo tanto y después en el otro por lo tanto y se comió ese pedazo porque siguió en el siguiente por lo tanto. Entonces de un por lo tanto al otro por lo tanto se comió todo el renglón que iba allí. Entonces él no lo tiene. ¿Sí? Y otro hermano tampoco lo tiene porque le pasó exactamente el mismo error. Pero hay otros que sí lo tienen normalito, lo tienen completo. Entonces se comienza a analizar y nos damos cuenta que la mayoría lo tiene escrito de una manera que coinciden entre ellos y otros, pero en menor cantidad, no coinciden, tienen sus diferencias. Entonces, ¿con cuál valdría la pena quedarnos? Con todos. Con todos, pero como hay que elegir uno que sea tal vez el más veraz sin estar seguros que tenemos la razón porque no hay manera, porque el tablero se borró. ¿Cuál sería tal vez la decisión más sana en ese caso? Con que al comparar el porcentaje más alto de igualdad, con eso me quedo. Esa es más o menos la idea. Entonces, con el que, hermana Amanda, con el que tenga menos errores. Con el que tenga menos errores, o sea, con el que más coincidan entre todos los escritos. Con el que más coincidan entre todos los escritos.
Entonces, esa segunda frase la escribo. ¿Y qué frase voy a escribir? La frase que mejor coincide con todos, la que en mayor proporción todos la tienen igualita, ¿sí? Porque un hermano entendió la palabra distinta y le quedó diferente, otro hermano se comió un pedazo y le quedó diferente, y así sucesivamente, mientras que un porcentaje más alto le coincide exactico, 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 exactico. Entonces, con esa, que es la que más exacto coincide entre todos, con esa frasecita me quedo, y esa es la que voy colocando. Y así voy colocando frase por frase, hasta que construyo un documento, ¿sí? Armado con todos estos 60 escritos de todos los que estuvieron tomando nota del tablero, ¿sí? Pero de alguna manera este nuevo escrito tiene de todos, pero resulta que los estudios que se han hecho haciendo esta estrategia, esta es una estrategia científica de reconstrucción de documentos antiguos en general. Esta estrategia científica tiene un nombre técnico, ¿sí? Tiene un nombre técnico, ahora les voy a decir. Entonces, esta estrategia se llama crítica textual. Aquí mi hija me dice, no, dígalo papá, dígalo de una vez. Bueno, se llama crítica textual. Se llama crítica textual. Esa es una estrategia científica utilizada para cotejar documentos antiguos con estas diferencias que estamos hablando y armar un documento que tenga el mayor porcentaje de probabilidad que sea más cercano al original, ¿sí? No podemos tener fidelidad del 100% porque no tenemos la foto imaginaria que yo tomé. ¿Se acuerdan que les dije que tomé una foto del tablero y la guardé? No tenemos eso para poder decir, mire, comparándolo con lo que en verdad estaba escrito en el tablero, sí, ese ejercicio que se reconstruyó todo, mire cómo coincide casi que en todo, varía casi que en nada. No tenemos para hacer eso. Pero este ejercicio sí se ha hecho. Se han hecho ejercicios para sustentar esta estrategia, este mecanismo, y efectivamente se arman documentos muy cercanos al documento original, a pesar de que no contamos con ese documento original. A esto se le llama crítica textual, ¿sí? Hacer este ejercicio científico de cotejar todos estos documentos. Así que esta es la estrategia que se ha utilizado específicamente con estos textos del Nuevo Testamento, y con esta estrategia es que se han llegado a unos documentos que se puede decir que en mayor probabilidad son textos bastante fiables. No se puede decir que son perfectos porque no tenemos el original para compararlo, pero son bastante fiables, construidos con este tipo de estrategia. Entonces, mis hermanos, les ha quedado claro la manera que el hombre ha diseñado para poder, con lo que nos ha llegado, reconstruir lo que es lo más probable que tenía los primeros documentos que escribieron los apóstoles, los cuales hace siglos dejaron de existir. Bueno, esa es la primera parte que quiero dejar como en la mente de ustedes. Quiero escucharlos acerca de su opinión al respecto. Bueno, yo estaba pensando, mis hermanos, yo estaba pensando acerca del Nuevo Testamento, concretamente de los Evangelios, que aunque son sinópticos, aunque dicen lo mismo, hay unos que se complementan. No todos dicen exactamente igual, sino que se complementan unos con los otros. Por eso decía yo que ¿cuál elegiría yo? A todos, porque finalmente aunque hablan o narran cosas muy parecidas de la historia de Jesús, finalmente hay unos apartes y que no son exactos, y no quiere decir de que no sean reales, sino que se complementan. Lo que uno no dijo lo está diciendo el otro. Es completamente cierto lo que dice mi hermano Carrillo, y de hecho en este mismo curso habíamos hecho un ejercicio concreto, no sé si lo recuerdan, de hecho están las diapositivas, acerca de lo que decía en la parte de arriba, la cruz del Señor Jesús. ¿Se acuerdan el título que le colocaron al Señor Jesús cuando lo crucificaron? En esta clase hicimos el ejercicio, y con los 4 evangelios o con todos los lugares donde figuraba se reconstruyó el nombre completo. Lo que está diciendo el hermano Abel Carrillo tiene completa razón.
Lo que pasa es que hay una diferencia que es lo que hace que se pueda aplicar en un caso y en otro no. Una cosa es lo que sucedió allí, donde era una situación que sucedió, era una situación real, pues, de la vida como tal, y 4 personas diferentes, desde su óptica, tomaron nota de lo que observaron, o de lo que se acordaban, o de lo que vivieron, ¿sí? Eso es una situación, y allí se complementa lo que uno dice con lo que el otro dice, que es lo que está diciendo el hermano del Carrillo. Por eso en ese caso todas hay que tomarlas. Por eso cuando se está estudiando, por ejemplo, los evangelios y todos los textos bíblicos que narran en una parte y en otra parte también otro autor vuelve y lo narra el mismo hecho, hay que complementarlos. Esa que está correctísimo esa estrategia, y es una de las estrategias importantes en el proceso de hermenéutica. Pero una cosa diferente. Se llama el paralelismo. El paralelismo, es correcto, mi hermano Héctor Alcalá, así es. Eso es correctísimo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya un escrito, un documento escrito, ¿sí? No es una situación que alguien vio y que la narra cada quien con sus propias palabras, sino un documento escrito que se está transcribiendo, como sacándole una fotocopia. Esto es distinto, porque ya el documento tiene exactamente sus propias palabras, y lo que yo voy a hacer es copiar exactamente las mismas palabritas que tiene el anterior documento para que quede como si fuese una fotocopia. Aquí ya cambia el esquema, porque aquí ya no se trata de que alguien escriba su apreciación con sus propias palabras y de su propia forma, que sí es lo que pasa con los evangelios sinópticos y con el paralelismo, sino que aquí se trata es de, entre comillas, fotocopiar un documento que ya está, que ya existe, que ya está escrito. Entonces, en este ejercicio de fotocopiarlo, me perdona la palabra de fotocopiar porque no, eso no aplica, pues, porque en esa época no se puede hablar de eso, pero sí para que entiendan el sentido de reescribirlo de manera exacta. Reescribirlo de manera exacta. Entonces, allí hay errores, y resulta que cuando haya un error, ese error no tiene razón, ¿sí? Ese error no es correcto, es un error, está mal, porque el texto original que se está fotocopiando tiene cierta palabra y el nuevo debe tener la misma. Entonces allí hay una pequeña diferencia entre las dos situaciones. No sé si queda de pronto claro para todos el por qué en un caso sí es correcto y en el otro no aplica. Adelante, mi hermana Marta. Pensaba cuando tú redactabas, pensaba que si de pronto al varios verlo transcribido, pensaba en los puntos, en las comas, si de pronto se equivocó en los conectores, entonces la idea puede cambiar, porque cuando usted ponía el ejemplo del pizarrón, pensaba en un escrito que nos dieron de un joven que le preguntaban si estaban, de cuál de las 3 hermanas estaba escrito, y cada una leyó sin comas, sin punto de suspensión, el signo de pregunta, cambiaron los conectores y se dio la idea diferente, y cada una pensó igual, y en ese momento pensaba, me vino a la mente ese escrito. Entonces pensaba cómo nosotros, si no leemos eso y no lo ponemos, podemos cambiar la idea principal de la persona. Entonces, al varios hermanos ver escrito y no haber tenido en cuenta eso, puede cambiar la idea original del texto. Sí, eso es correcto, mi hermana. Eso es una realidad y es muy delicado ese punto y hay que tener mucho cuidado. Solamente que en este caso, digamos que eran, digamos, los hermanos que hicieron el trabajo, no eran expertos, pero por lo menos intentaron hacerlo lo mejor que pudieron, digámoslo así. O sea, en otras palabras, las diferencias que hay en cada uno de los textos que cada de estos hermanos realizó, pues digamos que eran errores, pero no intencionados, por un lado, y muy conscientes de que tenían que escribir las comas, conscientes de que tenían que escribir la interrogación, conscientes de que tenían que escribir todo, pero a pesar de que eran conscientes, se les iban errores y fallaban en cosas. Entonces, eso hacía que quedara ese escrito un poco diferente a otro y a otro, pero en general intentaron todos escribirlo bien. Esa es como la esencia del asunto. Entonces, en ese orden de ideas, si todos intentan escribirlo bien y todos intentan tener en cuenta las comas y todas las puntuaciones y demás, entonces digamos que habrá un buen número de hermanos que un textico lo escriban bien,
y habrá otro número de hermanos que ese textico tenga una variación, un coma, una palabra cambiada, habrá otro que ni siquiera tenga ese porque de tiempo se confundió y se comió un renglón. Bueno, habrán diferentes situaciones, pero habrá un grupo de hermanos que sí les coincide, que sí lo copiaron ese pedacito por lo menos, porque no se mira a nivel de texto completo, se mira a nivel de pedacitos, de trocitos, ¿sí? A nivel de trocitos. Entonces ese trocito se compara en todos. Entonces ese trocito, ¿dónde está? Ah, hay todos estos que lo tienen igualito y hay estos que tienen con una diferencia, este con otra, este con otra diferencia. Entonces así es que se va armando. Bueno, Fernando, iba a decir algo. Bueno, adelante mi hermano. Adelante, mi hermano. Estamos ya con el tiempo extra. Entonces, para que... Sí, estamos con el tiempo extra. Es para correcto. que modules ahí. Vamos a dejar allí. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces, había levantado la mano, me parece que mi hermano Darío. Adelante, mi hermano Darío. Sí, bueno, hay que contar con el error humano tanto en textos seculares como en textos religiosos. Siempre se cuenta con el error. Y ese método que se aplica para disminuir a la mayor cantidad posible el error en el escrito y en su interpretación, pues creo que es el que más se acerca a lo mejor. Sin embargo, hablando de textos sagrados, pienso que además de eso, el Espíritu Santo entra a jugar un papel muy importante y la palabra de Dios nos habla de discernimiento. Entonces, además de aplicar ese método, pienso que las personas que están dedicadas a ese oficio, por decirlo así, o a esa actividad, deben, o me imagino, acudieron a la luz del Espíritu Santo para que les dijera sí o no en determinado momento este texto es correcto como está escrito. Claro, mi hermano, excelente el aporte porque esa es la esencia de todo esto, porque finalmente todo este ejercicio es para transcribir la palabra inspirada por Dios. Es correcto, así es. Muy bien. Lo que decía el hermano Darío, precisamente lo que tenemos que aplicar los cristianos, ¿sí? Siempre la guía y dirección del Espíritu Santo. Él es el supremo. Él es el maestro. ¿Ya? Correcto. Y hay que tener en cuenta algo, que en ese tiempo fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y Él los guió a toda verdad. Exacto. Amén. El Espíritu Santo ya había sido derramado sobre todos ellos. Así es. Entonces, bueno, mis hermanos, muchas gracias. Ya logré cerrar la idea de lo que se denomina la estrategia de crítica textual, ¿sí? Que es este método. Y bueno, aquí quedamos. Dentro de 8 días ya comenzamos a mencionar los hallazgos que han habido, en qué momento. Bueno, ya comenzamos a meternos en materia y a sacar unas conclusiones muy importantes que quiero que todo el mundo conozca. Entonces, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de edificación para todos vosotros. Y pues nos veremos entonces dentro de 8 días. No sé si alguien quiera orar, despedirnos. No sé si hay algún comentario antes de la oración o ya alguien que ore para que nos despidan. Muchas gracias, Luis Fernando, por el aporte y por su esfuerzo y su buena voluntad. Que Dios lo bendiga. Amén, hermano. Le agradezco mucho, muy amable. Bueno, entonces, ¿podemos? Gracias, Dios, por esta clase. Dios bendito. Gracias, Dios, por la buena disposición que tienen los maestros, Señor, y por todos los hermanos. Dios bendito. Gracias por este estudio que tuvimos hoy, Señor, porque nos hace reflexionar, Señor, en lo valiosa que es tu palabra, Dios bendito, de todo el trasfondo que ha tenido durante todos los años, Señor, pero que indudablemente tu mano de poder y tu Santo Espíritu ha estado allí dirigiendo a los hombres, Señor, para que esta palabra llegue de forma clara a nosotros, Señor, y pueda transformar nuestras vidas, Señor, porque ese es el objetivo, Señor, con que, por el cual tú viniste a esta tierra, Señor, para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestra vida y para darnos la salvación y la vida eterna, Dios bendito. Gracias, Señor, por ese inmenso amor y esa inmensa misericordia que sigues teniendo por cada uno de nosotros, Dios bendito.
Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice este día, Dios bendito. Ayúdanos, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por esa oración tan especial. Y bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Les amo en el Señor y nos vemos entonces dentro de 8 días. Amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Gracias, Luífer. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Chao, mis hermanos.